Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bueno muchachos, en esta oportunidad vamos a hablar sobre los tipos del suelo y las capas que contiene el suelo. ¿Listo? Entonces, esta semana o en esta ocasión nos vamos a enfocar únicamente en estos aspectos. Entonces recordemos que existen diferentes clases de suelos en nuestro planeta, ¿sí? Lo cual lo vemos claramente cuando nosotros, los que de pronto han tenido la oportunidad de ir a algún campo y han observado o han podido ver los diferentes tipos de suelos, ¿listos? Pero los vamos a describir, los vamos a explicar cada una de sus características para que todo nos quede completamente claro. Si nosotros, por ejemplo, vamos a un desierto, vamos a un ártico como tal, pues el suelo de estos lugares será gradualmente y diferente al resto de los demás suelos que contienen una serie de vegetación y demás. Hay una gran clasificación de los suelos según los factores. Entre ellos podemos encontrar los arenosos, salinosos, y ya vamos a empezar a explicar cada uno de ellos adecuadamente. Algunos sirven para plantar y para cultivar los alimentos, mientras que otros en los cuales casi no hay seres vivos, no hay seres vivientes que los habiten, y mucho menos plantas como tal. Pero antes de eso, pues vamos a recordar un concepto previo de qué es el suelo con relación a lo que habíamos trabajado anteriormente. ¿Listos? Entonces recordemos que el suelo pues es lo que nosotros estamos pisando en este momento, ¿sí? Con nuestros pies. Esa capa superficial de la corteza de nuestro planeta está conformada por una mezcla de rocas, residuos, agua, minerales, y incluye alguna parte de materia orgánica con un 6%, materia inorgánica con un 50% y agua un 24% y capas de aire un 26%. De esta composición se forma principalmente o está conformado principalmente el suelo como tal. Las principales tipos del suelo, pues en esta oportunidad que las vamos a tratar o las vamos a observar con sus características, pues entonces vamos a concentrarnos exclusivamente en los tipos de suelo y más adelante en las capas que contiene el suelo también. Entonces los tipos de suelo están clasificados de dos formas: según la función del suelo y según las características que desempeñan el suelo como tal. Dependiendo de la forma en la cual fue originada la capa superficial de la Tierra, las superficies geográficas como tal, ¿sí? Con el paso del tiempo pues se han ido formando, y la invasión del hombre pues ha conllevado también a generar estos tipos de suelos. El clima donde se encuentran también tiene gran relación, y de estos pues dependen diferentes clasificaciones. Entonces vamos a ver dos clasificaciones que van a ir de forma ordenada según los tipos de suelo, según la funcionalidad y las características. Entonces, de acuerdo al tipo de suelos y de acuerdo a los tipos, según su funcionalidad, encontramos una serie de suelos arenosos, que son aquellos suelos que no contienen como tal agua, ¿sí? Al poseer poca materia orgánica, no son aptos para la agricultura. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar muy pocos seres vivos en este tipo de suelo. No vamos a encontrar animalitos, fauna ni flora como tal. Este tipo de suelos, como son arenosos como tal, entonces no tienen los nutrientes, ¿sí? Las sustancias orgánicas que le permiten pues desarrollar el proceso de la agricultura. Por eso no son aptos para la agricultura. ¿Listos? Los suelos calizos como tal, que es otro tipo de clasificación según la funcionalidad como tal. En este tipo de suelos pues abundan las sales calcáreas, suelen ser de color blanco por lo general, y también son áridos y secos por ende. Entonces
tampoco son adecuados para la agricultura, no se pueden desarrollar actividades de agricultura como tal en este tipo de suelos como tal. Encontramos otro tipo de suelos que son los suelos humíferos, que también son llamados suelos de tierra negra como tal, que son aquellos que poseen gran cantidad de materia orgánica en descomposición. Son fantásticos debido a que retienen el agua, ¿sí? Y son excelentes para cultivar. Estos suelos son adecuados para desarrollar las actividades de la agricultura en un 100%. ¿Listo? Entonces estos suelos se clasifican o se caracterizan mejor para la agricultura. Se pueden desarrollar actividades de agricultura de forma adecuada sin ningún inconveniente. También encontramos los suelos arcillosos. Este tipo de suelos están conformados por pequeños granos finos de color amarillo que retienen el agua en charcos mezclados con el humus, que pueden resultar muy efectivos para la agricultura. Entonces se clasifican o se caracterizan por esta función. Y los suelos pedregosos, que son formas por toda clase de las rocas y al momento retienen agua, pues van a resultar pésimos para cultivar. Y encontramos otro tipo de suelos que son algunos suelos mixtos, que es una mezcla entre suelo arenoso y suelo arcilloso, ¿sí? Este tipo de suelos por lo general no se utilizan para la agricultura debido a que son áridos y no tienen sustancias orgánicas que permiten el desarrollo de la agricultura ni permite la supervivencia de diferentes animales que cotidianamente podemos encontrar en el suelo. También los tipos de suelo se pueden clasificar según sus características. Entonces podemos encontrar una serie de suelos litosoles como tal, que son una serie de suelos que pueden aparecer de forma rocosa, pueden tener la forma rocosa en forma de escarpas que son como de poco espesor y de poca vegetación. También encontramos otro tipo de suelos llamados cambisoles, que son una serie de suelos jóvenes, por decirlo así, que se están empezando a crear, en las cuales o a formar, en las cuales se va a formar o se generan las arcillas. ¿Listos? Otro tipo, también encontramos suelos pluviosoles, ¿sí? Que cuentan con un horizonte o un resultado de una gran acumulación de arcillas como tal. Los fibrosoles también entonces encontramos una serie de suelos en los cuales debido a la formación debido a esa formación se generan por medio de la lluvia, que suelen tener mucho calcio y son utilizados más que todo para procesos de ganadería como tal. ¿Listos? Vamos a enfocarnos ahora en la parte de algunas capas del suelo, ¿sí? Los suelos también tienen algunas capas que los identifican o los caracterizan. Entonces, ¿qué son las capas del suelo como tal? Dentro del suelo, en la capa superficial del suelo de la corteza terrestre, debajo de él se encuentran una serie de variedades de capas que se diferencian entre sí por su aspecto, por su textura y los materiales que la componen. Entonces recordemos que el suelo principalmente está conformado por tres capas: inferior, intermedia y superior. Dentro de la capa inferior pues están conformados pues todos los tipos o compuestas por todos los tipos de rocas. En la intermedia pues vamos a encontrar la que está compuesta por una serie de elementos como agua, arcilla, rocas y arena. Y en la capa superior pues vamos a encontrar que está compuesta por una serie de mantillo conformada por arena, minerales, plantas, animales muertos, aire y agua como tal. Dentro de eso entonces volvemos a retomar algún aspecto del suelo. Entonces recordemos que el suelo pues es la capa que recubre la superficie de nuestro planeta Tierra como tal, y en él se desarrolla pues toda la actividad, toda la vida de las plantas y animales. ¿Listos? Entonces dentro del suelo entonces encontramos también una serie de estratos del suelo. Entonces encontramos una serie de estratos llamados horizonte o
horizonte A, horizonte B, horizonte C y horizonte D, que ahorita vamos a ver cada una de las características. Entonces, además de esas capas que ya nosotros mencionamos, más específicamente se clasifican en 5 horizontes que conforman al suelo. Dentro de esas 5 capas, entonces, encontramos el horizonte O, ¿sí? Dentro de ese horizonte O, pues es la capa superior del suelo que se compone de materia orgánica, ¿sí? Que está desprendida por una serie de plantas como hojas, ramas, y en esta parte pues viven gran cantidad de insectos y animales. En el horizonte A vamos a encontrar que es una capa más fértil de color oscuro que se va a componer de algunos elementos de órganos en descomposición o descompuestos, el humus y algunos minerales que se encuentran en el suelo como tal. Muy bien, entonces vamos a continuar dentro del horizonte C. Entonces recordemos que aquí no existen algunos depósitos como tal de materiales, ni hay reconmoción como tal, tampoco se acumula la materia orgánica. Entonces, de acuerdo a esas características se forma ese horizonte C. En el horizonte D es la capa más profunda del suelo y da origen como tal, está compuesta por una serie de rocas que no sufren algunas alteraciones. Y en el horizonte E es una capa que se encuentra en algunas ocasiones que tiene poco desarrollo o luminar y es de color un poco más claro. Entonces recordemos que a partir de esas características se clasifican los suelos como tal. ¿Listos? Entonces volvemos a retomar que también las capas, entonces recordemos que la capa horizonte también podemos, horizonte O como tal, también la podemos encontrar en los restos de los animales o en los restos de los vegetales, en el agua que cae sobre la superficie, que es la que hace que la materia descompuesta sea arrastrada desde la superficie hasta abajo. En el horizonte A también la podemos ubicar, o es la que hace posible que entre todas las capas del suelo pues resulten más fértil, y es allí donde se desarrollan pues las raíces de la planta, de las plantas como tal. En el horizonte C recordemos que también es una capa donde no hay restos de materiales provenientes del suelo por la filtración del agua y se compone principalmente de un material netamente rocoso. Y en el horizonte E pues recordemos que también es la capa del suelo donde no encontramos ningún tipo de material inorgánico, que es la más profunda sobre los horizontes que tenemos o hemos mencionado, y se podría decir que es el corazón como tal del suelo, debido a que sobre ella pues se establecen todas las demás capas y proviene el nombre de roca madre como tal. Entonces, de acuerdo a esas clasificaciones, entonces podemos encontrar las acciones por las cuales también se ha empezado o sea, se genera alguna afectación del suelo como tal. ¿Listos? Entonces vamos a ver algunas características. Recordemos que la textura del suelo como tal está determinada por la proporción relativa de la arena, de la arcilla presentes en el mismo suelo. Esa composición pues también va a depender del material o de la roca madre que dio origen a ese suelo, y algunos factores que tomaron parte en su formación de cualquier fragmento de diámetro, entonces más o menos superior a 2 milímetros como tal, que es que se considera la fracción gruesa como tal. Recordemos que la arena es una composición en la mayor parte como tal es de silicio como tal, debido a que este mineral es más abundante en las rocas de la tierra. Sin embargo, también hay arenas calcáreas, como ya lo habíamos mencionado, que son provenientes de la erosión de los corales o de la arena volcánica como tal, que son productos de las rocas pues volcánicas. La estructura como tal, la estructura del suelo, recordemos que el suelo viene por la unión de las partículas sólidas del suelo, conformado por
terrones como tal o las unidades estructurales, la formación de estas estructuras y el producto del procesamiento como tal, pues es agregado a las causas de los eventos físicos o químicos que ocurren en el suelo. Los complejos húmicos, ¿sí?, que es el humus, que es la sustancia coloquial originada por la descomposición de la materia orgánica debido a la acción de las bacterias, de los hongos descomponedores. Los agregados del humus pues forman esos complejos como tal y que aglutían en las partículas del suelo conformados. Los organismos vivos que agregan en el suelo, entonces recordemos que las raíces de las plantas y las sustancias que exudan contribuyen también a estas partículas formando como tal la estructura del suelo. De igual forma, los organismos como las lombrices de tierra son fundamentales para el procesamiento del suelo y dan una definición como tal a su estructura como tal. Dentro de su densidad y porosidad, entonces la textura y la estructura del suelo pues determinan la existencia de poros en el mismo, y las cuales son de un diámetro variable debido a la composición del suelo, y determinan la densidad variable siendo menor o mayor densidad dentro del suelo. La interfaz entre el ecosistema, entonces recordemos que en el suelo pues interactúan una serie de elementos de la litosfera, el agua de la hidrosfera, el aire de la atmósfera y los seres vivos de la biosfera, ¿sí? Entonces en el suelo se reúnen todos los componentes vivos o factores bióticos que encontramos en nuestro planeta. El suelo pues mantiene también un intercambio de elementos químicos del agua, así como los gases con la atmósfera, como el carbono, el oxígeno, entre otros. ¿Listos? Entonces esas son como algunas características. También recordemos que tiene una fertilidad que es una propiedad fundamental del suelo, ¿sí? Debido a la fertilidad del suelo pues puede contener ciertos elementos y minerales esenciales para el desarrollo de las plantas terrestres, entre estos pues los minerales, algunos con macronutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, y algunos con micronutrientes como el hierro, el boro, el zinc, el magnesio o el níquel, entre otros. También recordemos que también tiene agua, el agua que se encuentra circulando por la parte porosa de la estructura, que es adheriva a las partículas arcillosas que cumplen un papel fundamental en la formación de la estructura del suelo. Es la principal fuente de agua pues para la vegetación, es el suelo como tal, y en la misma pues están disueltos minerales esenciales para las plantas que por medio de estos pues realizan el proceso como tal de la fotosíntesis. Entonces debido a eso pues también va a desencadenar la formación del suelo, un material, el clima como tal, una precipitación, una temperatura, una serie de factores bióticos. Entonces recordemos que la actividad de los seres vivos, ¿sí?, que lo habitan dentro del suelo pues y sobre él mismo pues determinan la formación del suelo. En cuanto a la vegetación, pues recordemos que está presente en la cubierta vegetal, que cumple un papel en la estabilidad del sustrato como tal en un ambiente propicio para la formación del suelo. Y recordemos que por otra parte las raíces de las plantas pues contribuyen a la fragmentación material y la supervivencia de las plantas, que son los organismos productores para el resto de los seres vivos. Listo, muchísimas gracias, espero que les haya servido o hayamos despejado dudas sobre el tema. Bueno, muchísimas gracias.